Millonario abandonó a su chica pobre embarazada, años más tarde, la reconoció con cuatrillizos entre el tintineo de tazas y conversaciones. So-min se movía con gracia, su delantal blanco ligeramente manchado después de 8 horas de turno. Disculpe, señorita. ¿Me podría traer la cuenta, por favor? Pidió una cliente regular mientras So-min recogía su taza vacía. Por supuesto, enseguida, respondió con una sonrisa cansada pero genuina. Sus manos mostraban el resultado de años de trabajo duro, pequeñas cicatrices de quemaduras de la cocina, callos formados por limpiar mesas durante interminables turnos. A sus 23 años, So-min cargaba con responsabilidades que harían doblegarse a muchos. Cada won ganado iba directamente a los medicamentos de su abuela, quien la había criado después de que sus padres fallecieran en un accidente cuando tenía apenas 5 años. La campanilla de la puerta sonó anunciando un nuevo cliente. So-min no levantó la mirada inmediatamente, ocupada calculando la cuenta en la vieja caja registradora. Solo cuando su compañera de trabajo le dio un codazo y susurró con emoción contenida, alzó la vista. Ese es Park Hyo. El heredero del grupo Aneul, murmuró su colega con los ojos muy abiertos. ¿Qué hace alguien como él en nuestro café? Hyo entró con la confianza de quien nunca ha conocido el rechazo, vestido con un traje gris perfectamente cortado que probablemente costaba más que el salario de So-min de 3 meses. Sin embargo, había algo en su mirada que contradecía su apariencia pulcra, un vacío, una soledad casi imperceptible que So-min reconoció al instante, pues ella misma la llevaba dentro. El hombre se sentó en una mesa junto a la ventana, alejado del resto de los clientes. Cuando So-min se acercó con la carta, sus miradas se encontraron por primera vez. «Bienvenido a Café Dambam», dijo ella, inclinándose ligeramente. «¿Qué desea ordenar?» Hyo la observó con curiosidad, como si algo en ella le resultara intrigante. No era su belleza convencional, sino algo más profundo, una dignidad innata, una fortaleza silenciosa que contrastaba con las mujeres que normalmente frecuentaba. «¿Qué me recomiendas?», preguntó él con una voz sorprendentemente suave para alguien de su posición. «Es la primera vez que vengo a este lugar». So-min parpadeó, desconcertada por la pregunta. Los clientes ricos rara vez pedían su opinión. «El café de especias tradicional con un trozo de tarta de castañas», respondió finalmente. «Lo hacemos con una receta que ha pasado por 3 generaciones en la familia de la dueña». Hyo sonrió, un gesto que transformó su rostro serio en algo casi vulnerable. «Entonces eso será. Confío en tu criterio». Cuando So-min regresó con la orden, notó que Hyo había cerrado su portátil y guardado su teléfono. Una rareza en los ejecutivos que frecuentaban el café solo para reuniones rápidas. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo él después de dar el primer sorbo a su café. «¿Por qué sigue sonriendo después de estar tantas horas de pie?». La pregunta la tomó desprevenida. Nadie se fijaba en esos detalles. «Porque cada sonrisa puede cambiar el día de alguien», contestó con sinceridad. «Mi abuela siempre dice que la amabilidad no cuesta nada pero vale todo». Algo en esas palabras pareció tocar una fibra sensible en Hyo. Por un instante, la máscara del poderoso heredero se agrietó, revelando a un hombre sofocado por expectativas y apariencias. «Es una filosofía hermosa», murmuró. «En mi mundo, todo tiene un precio». So-min iba a responder cuando la llamaron de otra mesa. Con una pequeña reverencia, se alejó, sin saber que ese breve intercambio había alterado el curso de su destino. Hyo regresó al día siguiente. Y al siguiente. Siempre a la misma hora, siempre pidiendo lo mismo, siempre esperando ser atendido por ella. Las conversaciones se alargaron, primero minutos, luego casi una hora cuando coincidía con el final de su turno. Un mes después, bajo la lluvia primaveral de Seúl, Hyo esperaba a So-min fuera del café con un paraguas. «Te acompaño a casa», dijo simplemente. «Las calles están resbalosas». El corazón de So-min latía con fuerza mientras caminaban lado a lado, sus hombros casi rozándose bajo el paraguas negro. Sabía que debía mantener la distancia.
Él pertenecía a un mundo que ella solo veía en dramas televisivos. Frente a la modesta edificación donde vivía con su abuela, Hyo finalmente reunió el valor. So-min, sé que esto puede parecer una locura, sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y miedo, pero nunca he sentido con nadie lo que siento cuando estoy contigo. Como si pudiera ser yo mismo, sin pretensiones, sin el peso del apellido Park. La lluvia arreció, pero ninguno de los dos lo notó. Hyo, nuestros mundos son completamente diferentes, susurró ella, su voz apenas audible sobre el repiqueteo del agua. Tu familia nunca aceptaría a alguien como yo. Él tomó suavemente su mano, un gesto tan simple pero tan prohibido en sus respectivas realidades. No te pido que entiendas mi mundo, respondió con voz quebrada. Te pido que me permitas formar parte del tuyo, aunque sea en secreto por ahora. En ese momento, mientras la lluvia transformaba Seúl en un lienzo difuso de luces y sombras, So-min hizo lo que su razón le gritaba que no hiciera, asintió levemente y permitió que sus dedos se entrelazaran con los de Hyo. Era una tarde de verano cuando Hyo, sentado en el gastado sofá de la sala, observaba a So-min preparar té. Mi madre ha estado haciendo preguntas, comentó con voz tensa mientras sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de su taza. Su asistente me siguió ayer. So-min sintió que un escalofrío recorría su espalda. La señora Park, matriarca de la familia y verdadera mano detrás del imperio empresarial, era conocida por su implacable determinación para mantener el linaje familiar intacto. ¿Crees que sabe sobre nosotros?, preguntó So-min, intentando que su voz no revelara el miedo que comenzaba a anidar en su pecho. Hyo negó con la cabeza, pero sus ojos traicionaban su incertidumbre. No estoy seguro. Mencionó que es hora de que asuma mis responsabilidades con la familia. Sus manos encontraron las de So-min. Pero no me importa lo que diga. Lo que tenemos es más real que todos sus planes dinásticos. Aquella noche, abrazados bajo la luz tenue que se filtraba por la ventana, Hyo le prometió que encontraría una manera. Solo necesito tiempo, susurró contra su cabello. Tiempo para asegurar mi posición en la empresa, para poder enfrentarme a ellos sin perderlo todo. So-min quería creerle. Necesitaba creerle. La calma se rompió 3 días después. Hyo no apareció en su encuentro habitual en el pequeño café de libros donde solían verse los miércoles. Tampoco respondió a sus mensajes. So-min intentó no preocuparse, quizás una reunión importante, un compromiso familiar ineludible. Fue durante su turno en el café Dambam cuando la vio. La portada de la revista de sociedad que una cliente había dejado sobre la mesa mostraba una fotografía de Hyo, impecablemente vestido, junto a una hermosa mujer de familia aristocrática. El titular rezaba, ¿el heredero del grupo Aneul y la hija del ministro Kim, el compromiso del año? Las tazas que llevaba en la bandeja se estrellaron contra el suelo. Sus compañeros corrieron a ayudarla, preocupados por los cortes en sus manos, sin entender que el verdadero dolor estaba desgarrándola por dentro. Esa noche, con las manos vendadas y el corazón en pedazos, So-min esperó junto a su teléfono. A medianoche, cuando ya había perdido toda esperanza, escuchó golpes desesperados en su puerta. Hyo estaba allí, con el cabello despeinado y los ojos enrojecidos. «Puedo explicarlo», dijo con voz rota apenas So-min abrió la puerta. «No es lo que parece». Ella lo dejó pasar, consciente de que su abuela dormía y que los vecinos podrían escuchar. En la penumbra de la pequeña sala, Hyo se derrumbó. Mi madre organizó todo. Invitó a los Kim a cenar, preparó la sesión de fotos, su voz temblaba. Me amenazó, So-min. Dijo que si no cooperaba, investigaría a fondo con quien he estado viéndome estos meses. ¿Y eso es tan terrible?, preguntó So-min, su voz apenas audible. ¿Descubrir que estás con alguien como yo? Los ojos de Hyo reflejaban una angustia genuina. No entiendes de lo que es capaz. No solo me desheredaría, ella destruiría todo lo que amas. Tu trabajo, la posibilidad de que tu abuela siga recibiendo tratamiento en el hospital universitario, tomó las manos vendadas de So-min.
¿Qué te pasó? No importa, respondió ella, retirando sus manos. ¿Qué vas a hacer ahora? Ganar tiempo, dijo él con determinación renovada. Fingir que sigo su juego mientras aseguro mi posición. En 6 meses podré acceder a mi fideicomiso. Entonces no dependeré de nadie. So-min quería creerle. Su corazón no ansiaba. Pero una semilla de duda había sido plantada. Los encuentros se volvieron más espaciados, más furtivos. Las excusas de Hyo más elaboradas. Los periódicos seguían publicando fotografías de él con la señorita Kim en eventos sociales, siempre manteniendo una distancia respetable pero proyectando la imagen perfecta que la sociedad esperaba. Una tarde lluviosa, similar a aquella en que habían comenzado su historia, So-min esperaba a Hyo en un viejo hotel en las afueras de la ciudad. Él había insistido en verse allí, lejos de los ojos vigilantes. Cuando Hyo entró a la habitación, su rostro mostraba una palidez fantasmal. «Nos están siguiendo», dijo sin preámbulos. «El investigador privado de mi madre. Tengo pruebas». Sacó su teléfono y le mostró fotografías de ambos entrando al edificio de So-min, caminando por el parque, incluso en la parte trasera del café. El miedo se apoderó de So-min. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, su voz temblando. Hyo se sentó pesadamente en la cama. «He estado pensando, quizás deberíamos irnos. Lejos de aquí. Puedo reunir suficiente dinero para establecernos en algún lugar donde nadie nos conozca». Los ojos de So-min se llenaron de lágrimas. «¿Y mi abuela? Es todo lo que tengo, Hyo. No puedo simplemente abandonarla». El silencio que siguió pesaba como plomo. La realidad de sus mundos diferentes nunca había sido tan evidente como en ese momento. «Entonces esperaremos», decidió él finalmente. «Solo unos meses más. Te lo prometo, encontraré una solución». Esa noche, entre sábanas anónimas en una habitación prestada, se amaron como si fuera la primera y última vez. Cada caricia llevaba el peso de un futuro incierto, cada suspiro la desesperación de dos almas atrapadas en circunstancias más grandes que ellos. Lo que So-min no sabía era que, mientras dormía con la cabeza apoyada en su pecho, Hyo miraba al techo con los ojos llenos de una determinación teñida de miedo. Su teléfono había vibrado silenciosamente con un mensaje de su madre: «Tenemos que hablar». «Lo sé todo». 2 semanas después, la señora Park esperaba a su hijo en su oficina privada en la planta ejecutiva del grupo Aneul. Su rostro, impasible y aristocrático, no revelaba emoción alguna cuando Hyo entró. «Siéntate», ordenó, señalando la silla frente a su escritorio de roble. Hyo obedeció, manteniendo su expresión neutral a pesar del torbellino en su interior. «¿Has visto lo que te he dejado?», preguntó ella, señalando una carpeta marrón sobre la mesa. Con dedos ligeramente temblorosos, Hyo abrió la carpeta. Su sangre se heló. Fotografías de él y So-min en momentos íntimos, copias de mensajes de texto, e incluso un detallado informe sobre la situación financiera y familiar de So-min. «Es una chica inteligente», comentó la señora Park con voz calculadora. Supo exactamente a quién atrapar. Con una abuela enferma y deudas médicas, qué conveniente encontrar a un heredero con corazón blando. «No es lo que piensas», replicó Hyo, la ira bullendo bajo su aparente calma. «Ella ni siquiera sabe cuánto dinero tengo. Nunca ha pedido nada». Su madre soltó una risa fría. «Todos piden. Eventualmente, Hyo. Y cuando lo hagan, todo lo que has construido se derrumbará». Se inclinó hacia adelante. «Tu padre está enfermo. Los médicos le dan meses. ¿De verdad vas a destruirlo revelando que su único hijo, su legado, ha estado revolcándose con una don nadie?» Las palabras fueron como puñaladas. Hyo no sabía sobre la enfermedad de su padre. «Estás mintiendo», murmuró, pero la duda ya estaba plantada. «Revisa la última página del informe. Copia del diagnóstico». Su madre lo observaba con ojos penetrantes. «Ahora tienes una decisión que tomar.
tu capricho romántico o el legado de generaciones. Elige sabiamente. Esa noche, Hyo caminó durante horas por las calles de Seúl. El peso de la responsabilidad, el miedo al futuro, la culpa anticipada, todo convergía en un torbellino que nublaba su juicio. Abrió la puerta con una sonrisa que se congeló al ver el rostro de Hyo. Estaba pálido, con profundas ojeras y una expresión que jamás había visto en él. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz ronca, como si hubiera estado gritando o llorando. So-min asintió, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. La pequeña sala parecía encogerse con la tensión que Hyo traía consigo. ¿Quieres té? Acabo de prepararlo, ofreció ella, aferrándose a la normalidad como un náufrago a una tabla. No. La respuesta fue cortante. Hyo se mantuvo de pie, rechazando con un gesto la invitación a sentarse. No me quedaré mucho tiempo. El corazón de So-min comenzó a latir con fuerza. Algo andaba muy mal. Hyo, ¿qué sucede? Me estás asustando. Él sacó un sobre del bolsillo interno de su abrigo y lo colocó sobre la mesa con movimientos mecánicos, como si su cuerpo actuara independiente de su voluntad. Mi madre lo sabe todo, dijo finalmente, mirando un punto en la pared detrás de So-min, incapaz de enfrentar sus ojos. Tiene fotos, mensajes, sabe dónde vives, dónde trabajas. Conoce la condición de tu abuela. El miedo se apoderó de So-min, instintivamente, su mano voló hacia su vientre en un gesto protector. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó, aunque una parte de ella ya anticipaba la respuesta. Hyo finalmente la miró, y lo que So-min vio en sus ojos la dejó helada. No era amor, ni siquiera conflicto. Era resignación. No puede haber un nosotros, So-min, su voz sonaba hueca, ensayada. Mi padre está muriendo. La compañía necesita estabilidad. Hay miles de empleados cuyas familias dependen de las decisiones que tomemos ahora. So-min sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las palabras que había ensayado toda la mañana, vamos a ser padres, estoy embarazada, tendremos un bebé, quedaron atrapadas en su garganta. ¿Estás terminando conmigo?, logró articular. Estoy haciendo lo que debo hacer. Hyo señaló el sobre. Hay suficiente dinero ahí para ayudar con los tratamientos de tu abuela por un tiempo. Te sugiero que consideres mudarte. Mi madre no es alguien a quien quieras tener como enemiga. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de So-min, incontrolables. ¿Todo fue una mentira? ¿Todos estos meses? Las promesas, los planes. No fue una mentira, respondió él, y por un instante, el Hyo que ella conocía pareció asomarse a través de la máscara. Pero fue un error. Uno que no podemos permitirnos continuar. So-min se acercó, tomando sus manos entre las suyas. Hyo, hay algo que necesitas saber. Yo, no. La interrumpió, retirando sus manos bruscamente. No hagas esto más difícil. No hay nada que puedas decir que cambie la situación. Estoy embarazada. Las palabras explotaron en el silencio de la habitación como un grito desesperado. Hyo palideció aún más, si eso era posible. Por un segundo, por un glorioso segundo, So-min vio esperanza brillar en sus ojos. Luego, como una vela apagada por un viento despiadado, la luz se extinguió. Es conveniente, dijo con una frialdad que no parecía propia de él. ¿Cuánto más necesitas? ¿Cuánto vale no mencionar esto a nadie? El golpe fue tan inesperado, tan brutal, que So-min retrocedió como si la hubiera abofeteado físicamente. ¿Crees que te estoy mintiendo? ¿Crees que inventaría algo así? Hyo sacó otro sobre, más pequeño, del bolsillo de su pantalón. Mi madre anticipó esta posibilidad. Su voz temblaba ligeramente. Este es el contacto de un médico discreto. Se encargará de resolver la situación. Todo pagado, por supuesto.
So Min arrebató el sobre de sus manos y lo rompió en pedazos que lanzó al rostro de Hyo. «¡Fuera de mi casa!», gritó, la rabia eclipsando momentáneamente el dolor. «¡Fuera!». «So Min, sé razonable, razonable». Una risa histérica brotó de su garganta. «Me embarazo del hombre que amo, él me abandona y me ofrece dinero para deshacerme de nuestro hijo, ¿y debo ser razonable?». Hyo apretó los puños, luchando visiblemente contra emociones contradictorias. «No puedo ofrecerte nada más. Este es el final del camino para nosotros». «No, Hyo». So Min se irguió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Este es el final para ti. Para mí, para nosotros», acarició su vientre, «es solo el principio». Hyo recogió el sobre con dinero que había dejado sobre la mesa y lo colocó en el mostrador de la cocina. «Tómalo. Por el bien de tu abuela, si no por el tuyo». Se dirigió hacia la puerta, cada paso resonando como un clavo en el ataúd de lo que una vez habían compartido. Antes de salir, se detuvo, su mano en el picaporte. «Lo siento», murmuró, tan bajo que So Min apenas lo escuchó. «Nunca quise que terminara así». Cuando la puerta se cerró tras él, So Min se derrumbó en el suelo, abrazándose el vientre mientras sollozos desgarradores sacudían todo su cuerpo. En el silencio del apartamento, hizo una promesa al pequeño ser que crecía dentro de ella: «No te faltará amor. Nunca. Te lo juro por mi vida». Lo que no podía imaginar en ese momento de devastación absoluta era que el destino tenía planes mucho más complejos para ella que simplemente un bebé. La vida, caprichosa y misteriosa, había multiplicado por 4 el regalo y el desafío. 3 días después, mientras So Min aún lloraba entre turnos en el café, recibió una carta. Sin remitente, pero con el inconfundible papel premium que Hyo siempre usaba. Con manos temblorosas, la abrió en el pequeño vestuario de empleados. «So Min, cuando leas esto, ya habré firmado los documentos de compromiso con Jeone Kim. No hay vuelta atrás para mí. Quiero que sepas que consideré todas las opciones. Pensé en huir contigo, en enfrentar a mi familia, en arriesgarlo todo. Pero la verdad es que soy un cobarde. No puedo renunciar a la vida que conozco, al respeto de mi padre moribundo, a la seguridad que el apellido Park proporciona. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo te pido que uses el dinero para darle a nuestro hijo una vida mejor de la que yo podría ofrecerle ahora. Espero que algún día puedas recordar los momentos buenos sin que el dolor de mi traición los opaque completamente». Hyo, So Min apretó la carta contra su pecho mientras nuevas lágrimas corrían por sus mejillas ya irritadas. En ese momento, su compañera de trabajo entró al vestuario. «¿Estás bien?», preguntó preocupada. «El jefe dice que puedes tomarte el día libre si no te sientes bien». Con un suspiro tembloroso, So Min dobló cuidadosamente la carta y la guardó en su bolso. «Estoy bien», respondió, aunque ambas sabían que era mentira. «Solo necesito unos minutos». Cuando su compañera salió, So Min se enfrentó a su reflejo en el pequeño espejo del vestuario. Sus ojos estaban hinchados, su rostro pálido, pero algo había cambiado. Una determinación férrea comenzaba a forjarse en su interior. «No nos destruirás», susurró a su reflejo, una mano protectora sobre su vientre. «Ni a mí, ni a nuestro hijo». Lo que So Min no sabía entonces, mientras reunía las piezas rotas de su corazón, era que el hijo, que tanto protegía, ya se había dividido en 4 células perfectas que crecían al unísono en su interior. 4 pequeños corazones que comenzarían a latir en las próximas semanas. 4 rostros que, años más tarde, serían un recordatorio viviente e ineludible de la traición de Hyo. «Señorita Lee, ¿está acompañada hoy?», preguntó con voz cautelosa. So Min negó con la cabeza. Había venido sola, como hacía todo últimamente. «¿Hay algún problema con el bebé?». Su voz tembló ligeramente. El Dr. Kang ajustó sus gafas y señaló la pantalla. «No exactamente un problema, pero hay algo que debo mostrarle».
giró el monitor para que ella pudiera ver mejor. Estos son 4 sacos amnióticos distintos. Y estos, señaló 4 puntos pulsantes, son 4 corazones latiendo. El mundo pareció detenerse alrededor de So-min. Sus oídos zumbaban mientras intentaba procesar la información. ¿4? Susurró, incrédula. ¿Está diciendo que tengo 4 bebés? Cuatrillizos, sí. El médico la observaba con atención. Es extremadamente raro en concepciones naturales. Aproximadamente 1 en 700.000 embarazos. So-min soltó una risa nerviosa que rápidamente se transformó en llanto. 4 bebés. 4 pequeñas vidas que dependían exclusivamente de ella. 4 bocas que alimentar, 4 cuerpos que vestir, 4 corazones que proteger. No puedo, comenzó a decir, el pánico apoderándose de ella. El doctor Kang le ofreció un pañuelo. Señorita Lee, entiendo que es abrumador. Debo serle franco, este será un embarazo de alto riesgo. Necesitará apoyo, tanto médico como emocional. ¿Hay alguien a quien pueda llamar? ¿El padre, quizás? La mención del padre fue como una puñalada. La imagen de Hyo posando junto a su prometida en las portadas de revistas, sonriendo como si nunca hubiera existido un nosotros, atravesó su mente. No hay padre, respondió con firmeza. Solo estamos mi abuela y yo. El médico asintió, sin hacer más preguntas. En ese caso, necesitaremos elaborar un plan muy detallado. Su trabajo, su alimentación, su descanso, todo deberá adaptarse. Los embarazos múltiples de este tipo requieren cuidados especiales. Mientras el Dr. Kang continuaba explicando los riesgos y precauciones, So-min miraba hipnotizada la pantalla donde 4 pequeños corazones pulsaban obstinadamente, aferrándose a la vida dentro de ella. Una vida que, por alguna razón cósmica, se había multiplicado por 4. ¿Puedo escucharlos?, preguntó interrumpiendo la explicación médica. El doctor sonrió, activando el sonido del ecógrafo. La habitación se llenó inmediatamente con el rápido y rítmico latido de 4 corazones sincronizados, como una orquesta perfectamente afinada. Algo cambió dentro de So-min en ese preciso instante. El miedo seguía ahí, por supuesto, pero junto a él creció una determinación feroz. Estos niños eran suyos. Su responsabilidad. Su familia. Lo haremos, susurró a los pequeños seres en su interior. De alguna manera, lo lograremos. El sonido de la vajilla rompiéndose resonó en el pequeño apartamento cuando la abuela de So-min dejó caer la taza de té que sostenía. ¿Cuatrillizos?, repitió la anciana, su rostro una mezcla de incredulidad y preocupación. ¿Estás segura? So-min asintió, mostrándole las imágenes del ultrasonido donde 4 figuras diminutas se distinguían claramente. El doctor dice que es extremadamente raro, pero que todos parecen estar desarrollándose bien por ahora. La abuela se sentó pesadamente en el sofá, mirando las fotografías con ojos llorosos. Oh, So-min, sus manos arrugadas temblaban. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo vamos a...? No necesitaba terminar la frase. Ambas sabían que mantener a una familia de 3 ya era difícil. 7 sería prácticamente imposible. He estado pensando, abuela, dijo So-min, sentándose junto a ella. Hay dinero. No mencionó de dónde venía, pero su abuela no era tonta. ¿El dinero de ese hombre? La voz de la anciana adquirió un tono severo. No lo tocaremos. No después de cómo te trató. So-min suspiró, tomando las manos de su abuela entre las suyas. No es por orgullo, abuela. Es por necesidad. Ese dinero, tragó saliva, puede darnos tiempo. Tiempo para prepararnos, para que yo encuentre una solución más permanente. La anciana la miró largamente, con esa sabiduría que solo otorgan las décadas de vida. Esos niños son un milagro, So-min. 4 vidas donde esperábamos una.
Si el universo te ha confiado semejante responsabilidad, es porque sabe que eres lo suficientemente fuerte para llevarla. Esa noche, sentada junto a la ventana mientras su abuela dormía, So-min hizo cálculos. El dinero de Hyo, cuidadosamente administrado, les daría un respiro de algunos meses. Podría pagar el tratamiento de su abuela, preparar el apartamento para la llegada de los bebés, y quizás tener un pequeño fondo para emergencias. Pero no duraría para siempre. Necesitaba un plan. Y más importante aún, necesitaba ayuda. La noticia de los cuatrillizos se extendió rápidamente por el vecindario. Para sorpresa de So-min, la gente respondió con generosidad. La dueña del café donde trabajaba le ofreció un horario flexible y la posibilidad de llevarse las sobras de pan y pasteles cada noche. La vecina del 3B, una jubilada que había sido enfermera pediátrica, se ofreció a enseñarle todo sobre cuidados de múltiples. Pequeños gestos que iluminaban días cada vez más difíciles, mientras su cuerpo cambiaba a un ritmo alarmante para acomodar a 4 bebés en crecimiento. Fue durante su 4º mes de embarazo cuando sucedió. So-min estaba en el mercado comprando verduras cuando sintió que alguien la observaba. Al girar, se encontró cara a cara con una elegante mujer de mediana edad cuyo rostro le resultaba extrañamente familiar. «Disculpe, ¿nos conocemos?», preguntó So-min, incómoda bajo el escrutinio de la mujer. «No personalmente», respondió la desconocida con voz suave pero firme. «Pero conozco a mi hijo, y esos son definitivamente sus ojos». El corazón de So-min se detuvo por un instante. Era la madre de Hyo. La temida señora Park. «No sé de qué está hablando», intentó alejarse, protectoramente una mano sobre su ya notable vientre. La señora Park la detuvo con suavidad pero firmeza. «No he venido a amenazarte, niña. He venido a ver por mí misma». Algo en su tono hizo que So-min se detuviera. No era el tono calculador y frío que había imaginado, sino algo más humano. ¿Ver qué exactamente? Si realmente estabas embarazada, como Hyo teme. Sus ojos bajaron hacia el vientre de So-min. Claramente lo estás. Un sudor frío recorrió la espalda de So-min, esto no le concierne. Su hijo dejó muy claro que no quiere formar parte de nuestras vidas. La señora Park enarcó una ceja perfectamente delineada. ¿Nuestras? Observó más detenidamente el vientre de So-min. ¿Cuántos son? La pregunta desconcertó a So-min. ¿Cómo? He tenido 5 hijos, niña. Conozco la diferencia entre un embarazo de un bebé y uno múltiple. Sus ojos no dejaban los de So-min. ¿Gemelos? So-min dudó. ¿Para qué había venido realmente esta mujer? ¿Era una trampa? Cuatrillizos, respondió finalmente. Por primera vez, vio lo que parecía genuina sorpresa en el rostro perfectamente compuesto de la señora Park. La mujer llevó una mano a su boca. «Dios mío, 4, no necesitamos nada de ustedes», afirmó So-min con más valentía de la que sentía. «Estamos bien por nuestra cuenta». La señora Park la miró con lo que parecía respeto. «Eres orgullosa. Eso es bueno». Sacó una tarjeta de su bolso y se la ofreció. Pero el orgullo no alimenta bocas hambrientas, ni paga médicos especializados en embarazos múltiples. So-min miró la tarjeta sin tomarla. ¿Por qué haría esto? Usted fue quien le ordenó alejarse de mí. Porque son mis nietos. La simplicidad de la respuesta sorprendió a So-min. Y porque no todos los días el apellido Park es bendecido con 4 herederos de una vez. No son herederos, replicó So-min con firmeza. Son mis hijos. La señora Park sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Toma la tarjeta. Cuando la realidad de criar 4 bebés te golpee, querrás tener opciones. Contra su mejor juicio, So-min tomó la tarjeta. La señora Park asintió, satisfecha. Una última cosa, dijo antes de girarse para marcharse. Hyo no sabe que vine.
Y sería mejor para todos que siga sin saberlo, por ahora. Mientras veía alejarse a la elegante figura, So-min sintió un escalofrío. Había sobrevivido al encuentro con la temida matriarca de los Park, pero algo le decía que esto era solo el principio de una lucha mucho más grande. Esa noche, mientras intentaba encontrar una posición cómoda para dormir con su creciente vientre, So-min sintió un movimiento. Luego otro. Y otro más. Por primera vez, los cuatrillizos se movían lo suficiente para que ella lo percibiera claramente. «Hola, pequeños guerreros», susurró en la oscuridad, lágrimas de emoción corriendo por sus mejillas. Su madre también es una guerrera, ¿saben? Y pase lo que pase, los protegeré de todo, incluso de los Park. Es muy pronto. Gritó mientras las enfermeras corrían a su alrededor, preparando todo para un traslado de emergencia al quirófano. Solo estoy de 30 semanas. La doctora Jun, especialista en embarazos múltiples de alto riesgo, tomó su mano con firmeza mientras revisaba los monitores que mostraban 4 latidos acelerados. So-min, escúchame. Su voz era serena pero urgente. Uno de los bebés está en peligro. La placenta se está desprendiendo y necesitamos sacarlos ahora. Todos ellos. El terror se apoderó de So-min. Durante semanas había estado en reposo absoluto, luchando por mantener a sus 4 pequeños seguros dentro de ella el mayor tiempo posible. Cada día ganado era una victoria para sus pulmones en desarrollo, para sus frágiles cuerpos. ¿Sobrevivirán?, preguntó mientras la trasladaban, las lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro contraído por el dolor. La doctora no respondió inmediatamente, y ese silencio fue más aterrador que cualquier palabra. «Haremos todo lo humanamente posible», dijo finalmente mientras las puertas del quirófano se abrían ante ellas. Lo último que So-min recordaría antes de que la anestesia la sumiera en la oscuridad fue el pensamiento desesperado: «Luchen, mis pequeños. Por favor, luchen». Cuando despertó, la habitación estaba bañada por la luz grisácea del amanecer. Se sentía vacía. Físicamente vacía, como si le hubieran arrancado una parte esencial de su ser. Inconscientemente, sus manos volaron hacia su vientre ahora flácido. «Tus bebés están vivos». La voz sobresaltó a So-min, giró la cabeza para encontrar a su abuela sentada junto a la cama, su rostro una máscara de agotamiento y preocupación. ¿Todos ellos?, susurró So-min, la garganta seca y dolorida por el tubo que habían retirado. La anciana asintió, tomando la mano de su nieta entre las suyas. «Son muy pequeños, So-min-a. Tan pequeños que podrían caber en la palma de mi mano. Pero están luchando». So-min intentó incorporarse, pero una punzada de dolor la detuvo. «Necesito verlos. Por favor». «Aún no puedes moverte», explicó su abuela. «La cesárea fue complicada. Perdiste mucha sangre». «¿Cuándo podré verlos?». «Pronto». Una nueva voz se sumó a la conversación. So-min miró hacia la puerta donde la doctora Jun entraba con una tableta en las manos. «Quiero mostrarte algo primero». Se acercó a la cama y le entregó la tableta donde se veían imágenes en tiempo real de 4 incubadoras. «Tus guerreros». Las lágrimas nublaron la vista de So-min mientras observaba a sus hijos por primera vez. Tan diminutos, tan frágiles, conectados a tubos y monitores que parecían engullirlos. «2 niños y 2 niñas», explicó la doctora. «El mayor pesa 1200 gramos, y la más pequeña apenas 980. ¿Vivirán?». La pregunta que aterrorizaba a So-min escapó de sus labios. La doctora Jun la miró directamente a los ojos. «Las próximas 72 horas serán críticas. No te voy a mentir, So-min. La prematuridad extrema conlleva riesgos significativos, problemas respiratorios, hemorragias cerebrales, infecciones», hizo una pausa. «Pero también he visto milagros en esta unidad neonatal. Bebés más pequeños que han salido adelante». So-min asintió, incapaz de hablar mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Hay algo más que debes saber»,
continuó la doctora. Necesitarán transfusiones de sangre. El hospital tiene reservas, pero, uno de tus bebés, la niña más pequeña, tiene un grupo sanguíneo poco común. Sería ideal contar con un donante compatible, preferiblemente un familiar directo. El rostro de So-min palideció aún más. El padre comenzó a decir. No lo molestes, interrumpió su abuela con firmeza. Encontraremos otra solución. Pero So-min sabía que no había otra solución. No cuando la vida de su hija estaba en juego. Necesito un teléfono, dijo con determinación. Hyo estaba en medio de una reunión con inversionistas extranjeros cuando su asistente le entregó discretamente una nota, emergencia familiar. Hospital Universitario Hanyang, quinto piso. El color abandonó su rostro mientras se disculpaba apresuradamente y salía de la sala de juntas. Su primer pensamiento fue que algo había ocurrido a su padre, cuya salud se deterioraba día tras día. No estaba preparado para lo que encontró al llegar al hospital. La señora Park, su madre, lo esperaba en el pasillo fuera de la unidad de cuidados intensivos neonatals, su rostro una máscara impenetrable. Madre, ¿qué sucede? ¿Es padre? No es tu padre. Su voz era fría. Son tus hijos. Hyo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Mis, qué? Hijos. 4, para ser exactos. Los ojos de su madre lo taladraban. Nacieron hace 5 horas. Prematuros. Y una de las niñas necesita tu sangre. El mundo comenzó a girar alrededor de Hyo. Se apoyó contra la pared para no caer. So-min, murmuró. ¿Cuatrillizos? Así es. Su madre cruzó los brazos. ¿Y bien? ¿Qué piensas hacer al respecto? Hyo la miró confundido. ¿Tú lo sabías? ¿Por qué no me lo dijiste? No era mi secreto para contar. Un destello de algo parecido a la vergüenza cruzó brevemente el rostro de la mujer. Además, tú ya habías tomado tu decisión, ¿no es así? Elegiste a la familia sobre distracciones. La frialdad con la que su madre se refería a So-min y a sus propios nietos encendió algo dentro de Hyo, una chispa de rebelión que creía extinguida. ¿Dónde está ella? Recuperándose. Casi muere trayendo a tus hijos al mundo. Su madre lo evaluó con ojos críticos. La pregunta es, ¿vas a donar la sangre que tu hija necesita o seguirás pretendiendo que no existen? Antes de que Hyo pudiera responder, una enfermera se acercó apresuradamente. Señor Park. La doctora Jun lo está esperando en el laboratorio. Es urgente. Hyo miró una última vez a su madre antes de seguir a la enfermera. Esto no ha terminado, murmuró. Por supuesto que no, respondió la señora Park. De hecho, acaba de comenzar. Media hora después, mientras la aguja extraía sangre de su vena, Hyo observaba a través del cristal de la usina los 4 diminutos cuerpos que luchaban por vivir. Sus hijos. Su sangre. Su responsabilidad. ¿Puedo verlos más de cerca? Preguntó a la enfermera que supervisaba la extracción. La mujer lo miró con una mezcla de compasión y recelo. Tendrá que preguntarle a la madre. Solo ella puede autorizar visitas. Hyo asintió, comprendiendo la magnitud de lo que había perdido con sus decisiones. El derecho incluso a acercarse a sus propios hijos. Cuando terminó la donación, se quedó sentado en el pasillo, incapaz de marcharse pero sin atreverse a entrar en la habitación donde sabía que estaba So-min. Finalmente, reuniendo un valor que no sabía que poseía, llamó suavemente a la puerta. La abuela de So-min abrió, su rostro endureciéndose al reconocerlo. No es un buen momento, dijo secamente, comenzando a cerrar la puerta. Por favor, suplicó Hyo. Solo necesito saber que está bien. ¿Ahora te importa? La voz de la anciana estaba cargada de desdén. ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? ¿Cuándo lloraba todas las noches?
cuando tuvo que dejar su trabajo porque su cuerpo no podía con el peso de 4 vidas? Cada palabra era una daga en el corazón de Hyo. Cometí un error, admitió, la voz quebrada. El peor error de mi vida. Deja que entre, abuela. La voz débil de So-min desde el interior de la habitación sorprendió a ambos. La anciana dudó, pero finalmente se hizo a un lado, no sin antes lanzar una mirada de advertencia a Hyo. La imagen de So-min postrada en la cama de hospital, pálida y demacrada, pero aún así hermosa, golpeó a Hyo con la fuerza de un tsunami. Todo el amor que había intentado enterrar, todas las emociones que había reprimido, emergieron de golpe, dejándolo sin aliento. Gracias por venir, dijo ella con una calma que contrastaba con la tormenta en los ojos de él. Y gracias por la sangre. Hyo dio un paso adelante, inseguro. So-min, yo, no. Ella levantó una mano para detenerlo. No necesito tus disculpas ni tus explicaciones. Lo único que necesito es saber si vas a estar presente en la vida de tus hijos o si esta visita es solo para aliviar tu conciencia. La directa pregunta lo dejó sin palabras por un momento. Son mis hijos, respondió finalmente. Eso no responde mi pregunta. Los ojos de So-min, aunque cansados, brillaban con determinación. ¿Vas a reconocerlos públicamente? ¿Vas a cancelar tu compromiso con Jeone Kim? ¿Estás dispuesto a enfrentarte a tu familia, a los accionistas, a la prensa? El silencio se instaló entre ellos, pesado como una losa. Hyo miró a la mujer que una vez había amado más que a nada, a la madre de sus hijos, y por primera vez en su vida adulta, vio con claridad la verdadera naturaleza de la elección ante él. No era entre amor y deber, como ingenuamente había creído. Era entre el hombre que su padre quería que fuera y el hombre que podía ser. Entre repetir patrones de generaciones o romperlos de una vez por todas. Sí, dijo finalmente, la voz firme a pesar del temor que sentía. A todo. Sí. So-min lo miró largamente, buscando la verdad en sus ojos. ¿Por qué debería creerte ahora? Hyo se acercó a la cama, cauteloso como quien se aproxima a un animal herido. Porque esta vez no estoy solo eligiendo por mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estoy eligiendo por ellos. Y te juro por mi vida que no los abandonaré. Ni a ellos, ni a ti. Si me das otra oportunidad. Un pitido urgente interrumpió el momento. La tableta junto a la cama de So-min mostraba luces rojas parpadeantes en una de las incubadoras. Mi bebé. Gritó So-min intentando levantarse. Hyo reaccionó instintivamente, sosteniendo su mano. Iré a ver. Tú no puedes moverte aún. Miró a la abuela. Por favor, quédese con ella. Antes de que nadie pudiera detenerlo, salió corriendo hacia la usina. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero algo dentro de él, un instinto primario que ni siquiera sabía que poseía, lo impulsaba hacia adelante. Hacia sus hijos. Hacia su responsabilidad. En la unidad neonatal, médicos y enfermeras se movían con precisión alrededor de la incubadora más pequeña. Hyo se quedó paralizado en la entrada, observando impotente cómo luchaban por estabilizar a la diminuta niña. Está entrando en shock séptico, escuchó decir a alguien. Necesitamos la sangre compatible ahora. Ya está procesada, respondió otra voz. La traeré inmediatamente. Hyo se apoyó contra la pared, las piernas temblando. Su hija, a la que ni siquiera conocía, estaba luchando por su vida. Y lo único que podía hacer era esperar. Una hora después, cuando regresó a la habitación de So-min, su rostro reflejaba el agotamiento emocional que había experimentado. Está estable, informó antes de que ella pudiera preguntar. La doctora dice que tu sangre, mi sangre, ha ayudado. ¿Qué ahora debemos esperar? So-min dejó escapar un sollozo de alivio. Siéntate, dijo, señalando la silla junto a su cama. Tenemos mucho de qué hablar. Hyo obedeció,
tomando cuidadosamente la mano de So-min entre las suyas. Esta vez, ella no la retiró. He estado pensando en nombres, murmuró ella. Pero supongo que ahora deberíamos decidirlo juntos. Era una pequeña rama de olivo, una minúscula apertura hacia un posible futuro juntos. Hyo la tomó con ambas manos, consciente de lo frágil que era, de lo fácil que sería romperla nuevamente. Me gustaría eso, respondió con voz quebrada. Me gustaría mucho. Y así, mientras 4 pequeños corazones luchaban por sobrevivir en sus incubadoras, 2 corazones adultos comenzaban el lento y doloroso proceso de reconstrucción. Nada sería fácil. Las cicatrices no desaparecerían de la noche a la mañana. La confianza rota no se repararía con simples promesas. Pero por primera vez desde que se separaron, existía la posibilidad de un camino compartido. Un futuro en el que Hyo no repitiera los errores de su padre, en el que So-min no tuviera que luchar sola, en el que 4 pequeños no crecieran sin conocer el amor de ambos padres. Y mientras el sol se ponía tras las ventanas del hospital, bañando la habitación con una luz dorada, Hyo hizo una promesa silenciosa a los 5 seres que ahora conformaban su verdadera familia. Esta vez, elegiría correctamente. Esta vez, sería valiente. Lo que ninguno de los dos podía imaginar en ese momento de frágil esperanza era que la verdadera tormenta apenas comenzaba. Que la señora Park, mientras observaba la escena desde el pasillo con ojos calculadores, ya estaba elaborando un plan para proteger el legado familiar a cualquier costo. Que el padre moribundo de Hyo, al enterarse de la existencia de sus nietos, había actualizado su testamento con una cláusula que sacudiría los cimientos del imperio Aneul. ¿Abuela?, llamó con voz temblorosa desde el baño, donde había notado un líquido transparente mezclado con sangre. Creo que algo no está bien. La ambulancia tardó 12 minutos en llegar, 12 eternos minutos en los que So-min contó cada segundo, susurrando promesas a sus bebés aún no nacidos. Esperen un poco más, mis pequeños. Solo un poco más. No es tiempo todavía. En el hospital, el caos organizado de médicos y enfermeras rodeándola parecía suceder en cámara lenta. Las palabras del Dr. Kang resonaban en su cabeza como una sentencia. Trabajo de parto prematuro. Necesitamos detenerlo o los bebés nacerán con apenas 30 semanas. Las luces del techo del hospital se desdibujaban mientras la trasladaban en camilla. El miedo era una bestia viva dentro de su pecho, devorándola por dentro. Por favor, rogó a nadie en particular, tal vez al universo mismo. No puedo perderlos. No puedo. La habitación del hospital se convirtió en su mundo durante las siguientes 72 horas. 72 horas conectada a monitores que registraban cada contracción, cada latido, los suyos y los de sus 4 pequeños. 72 horas de medicamentos intravenosos intentando detener lo inevitable. 72 horas donde el tiempo parecía estirarse y contraerse como su propio útero, luchando entre lo que debía ser y lo que era demasiado pronto. Al tercer día, el Dr. Kang entró con expresión grave. Señorita Lee, los medicamentos están funcionando, pero solo temporalmente. Se sentó junto a su cama. Necesitamos mantener a los bebés dentro el mayor tiempo posible, pero también debemos prepararnos para un nacimiento prematuro. Cada día cuenta ahora. So-min asintió, demasiado exhausta para hablar. Hay algo más, continuó el médico, ajustándose las gafas. El hospital necesita el depósito para casos especiales como el suyo. El tratamiento, la sala de cuidados neonatales que necesitaremos, los costos son considerables. La realidad golpeó a So-min con fuerza. El dinero de Hyo casi se había agotado en preparativos para los bebés y en sobrevivir sin trabajar durante los últimos meses. Yo, no tengo tanto dinero, confesó en un susurro. El Dr. Kang suspiró. Lo entiendo. Intentaremos hacer lo posible con el seguro básico, pero quiero ser honesto, los bebés necesitarán cuidados especiales. Esa noche, sola en la habitación del hospital mientras su abuela descansaba en casa, So-min contempló la tarjeta que la señora Park le había entregado meses atrás. La había guardado,
aunque juró nunca usarla. El orgullo contra la necesidad. Su determinación contra la realidad. Con manos temblorosas, marcó el número. 3 tonos. 4. 5. Cuando estaba a punto de colgar, una voz femenina, elegante y precisa, respondió. Residencia Park. Quisiera hablar con la señora Park, dijo So-min, su voz apenas audible. Dígale que es la chica del mercado. La espera pareció eterna. Finalmente, la voz que había temido y odiado durante meses sonó al otro lado. Sabía que llamarías eventualmente. No había triunfo en su tono, solo una certeza tranquila que irritó y alivió a So-min por igual. Estoy en el hospital, explicó directamente. Los bebés están en peligro. Un silencio breve. ¿Qué hospital? 2 horas más tarde, la puerta de la habitación se abrió para revelar a la señora Park, impecablemente vestida a pesar de ser casi medianoche. No venía sola. A su lado, un hombre mayor con bata de médico la acompañaba. Este es el Dr. Cho, especialista en embarazos múltiples de alto riesgo, presentó sin saludar. Ha atendido a la familia Park por generaciones. El médico se acercó a So-min con una sonrisa amable que contrastaba con la tensión del momento. Señorita Lee, la señora Park me ha puesto al tanto de su situación. Con su permiso, me gustaría revisar su expediente y hablar con su médico tratante. So-min miró a la señora Park, que permanecía erguida, como una estatua de mármol junto a la puerta. ¿Por qué hace esto?, preguntó directamente. Los ojos de la mujer, tan parecidos a los de Hyo, se encontraron con los suyos. Ya te lo dije. Son mis nietos. ¿Y qué espera a cambio? La pregunta quedó suspendida entre ellas, pesada como plomo. Eso lo discutiremos cuando los bebés estén a salvo, respondió finalmente. Por ahora, solo concéntrate en mantenerlos dentro de ti lo más posible. Al día siguiente, el Dr. Cho había asumido el control del caso. Nuevos medicamentos, un plan de tratamiento más agresivo, y una habitación privada con todo el equipamiento necesario. El Dr. Kang seguía siendo parte del equipo, pero claramente el especialista traído por los Park tenía la última palabra. Intentaremos llegar a las 34 semanas, explicó el Dr. Cho durante una revisión. Para entonces, sus pulmones estarán más desarrollados. So-min asintió, intentando no pensar en lo que vendría después. En el precio que tendría que pagar por esta ayuda. Una semana pasó. Luego otra. Cada día era una victoria pequeña pero significativa. Su abuela venía todos los días, trayendo amuletos de buena suerte y preocupación mal disimulada por la repentina intervención de la poderosa familia. La señora Park aparecía puntualmente cada tarde, a las 3, con flores frescas y un silencio cargado de expectativas. Fue durante una de estas visitas, cuando So-min acababa de cumplir 32 semanas, que la bomba finalmente estalló. He preparado un departamento para ti y los bebés, dijo la señora Park mientras arreglaba meticulosamente un jarrón con lirios. En Gangnam, cerca de nuestra residencia principal. So-min dejó de respirar por un momento. No he acordado irme a vivir a ninguna parte. La señora Park continuó arreglando las flores como si no hubiera escuchado. También he contratado enfermeras especializadas en cuidado neonatal. Estarán disponibles las 24 horas durante los primeros meses. Señora Park, la voz de So-min se endureció, no hemos discutido ningún acuerdo. La mujer mayor finalmente la miró. El acuerdo es simple, te estoy ofreciendo todo lo que tú y mis nietos necesitan. A cambio, quiero ser parte de sus vidas. ¿Y Hyo? ¿También quieres ser parte de nuestras vidas? La pregunta hizo que algo cambiara en el rostro de la señora Park. Por primera vez, So-min vislumbró una grieta en su perfecta compostura. Mi hijo está comprometido. La boda será en primavera. El dolor fue instantáneo, como una puñalada física. A pesar de todo,
A pesar de los meses separados, a pesar de haberlo visto en las revistas con otra mujer, una parte de So-min había seguido esperando. ¿Sabe él sobre los bebés? Consiguió preguntar. No. La respuesta fue directa. Y no necesita saberlo. Al menos no ahora. ¿Pretende mantener a 4 niños en secreto? ¿En un departamento en Gangnam? La señora Park se sentó al borde de la cama, sorprendiendo a So-min con el gesto inesperadamente íntimo. Mi hijo ha tomado decisiones basadas en lo que cree mejor para el futuro de la empresa, para nuestra familia. Su voz se suavizó ligeramente. Pero yo también tomo mis propias decisiones. No entiendo. No necesitas entender. Solo necesitas aceptar mi oferta. Extendió una mano hacia el abultado vientre de So-min, deteniéndose justo antes de tocarlo. Esos niños llevan sangre Park. Independientemente de las circunstancias, tienen derecho a los mejores cuidados, a la mejor educación, a todas las oportunidades. Algo en la expresión de la mujer hizo que So-min comprendiera una verdad más profunda: la señora Park estaba tan sola como ella. Rodeada de riqueza y poder, pero fundamentalmente sola. ¿Y mi abuela? Preguntó So-min. El apartamento tiene 3 habitaciones. La respuesta llegó sin vacilación. Tu abuela es bienvenida, por supuesto. Antes de que So-min pudiera responder, un dolor agudo atravesó su bajo vientre. Luego otro, más intenso. El monitor cardíaco comenzó a sonar alarmantemente. «Enfermera», gritó la señora Park, pulsando frenéticamente el botón de emergencia. «Necesitamos ayuda aquí». Lo último que So-min recordaría después sería el caos de personas entrando a la habitación, el Dr. Cho gritando órdenes, y la sorprendente fuerza de la mano de la señora Park aferrándose a la suya mientras la llevaban al quirófano. «No los perderás», le susurró la mujer con una intensidad feroz. «No lo permitiremos». En ese momento, mientras el mundo se disolvía bajo los efectos de la anestesia, So-min comprendió que acababa de sellar un pacto con la persona que menos esperaba, la madre del hombre que la había abandonado. Un pacto que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Presión arterial cayendo, 90/60, anunció una voz femenina. «Necesitamos extraer al bebé ahora», ordenó el Dr. Cho. «La placenta se está desprendiendo». A través de la neblina química que entumecía sus sentidos, So-min sintió un tirón profundo, como si arrancaran una parte de su alma. Quiso gritar, pero su garganta no respondía. Quiso preguntar por sus bebés, pero las palabras morían antes de formarse. «Primer bebé fuera», escuchó decir al Dr. Cho. «Niño, 1.350 gramos». No hubo llanto. El silencio aterrador que siguió hizo que el corazón de So-min se detuviera por un instante. Equipo de reanimación, ahora. Los segundos se estiraban como hilos de acero, tensándose hasta lo insoportable. Y entonces, débil pero inconfundible, un quejido agudo rompió el silencio. «Tiene pulso estable», confirmó alguien. «Lo llevamos a la incubadora». Antes de que So-min pudiera procesar lo ocurrido, sintió otro tirón. «Segundo bebé, niña, 1.290 gramos», anunció el médico. Esta vez, el llanto llegó casi inmediatamente. Pequeño, furioso, determinado. Saturación de oxígeno aceptable. Preparad el traslado. El mundo de So-min se reducía a esos sonidos, a esas cifras de peso que representaban vidas tan pequeñas, tan frágiles. 2 fuera, 2 aún dentro, luchando por existir. «La madre está perdiendo mucha sangre», advirtió una voz preocupada. «Hemoglobina bajando rápidamente». «Continúen con la transfusión», ordenó el Dr. Cho. «No la perderemos». El miedo se deslizó como hielo líquido por las venas de So-min. No temía por ella misma, sino por los 2 pequeños que aún no habían sido rescatados de su vientre colapsante. «Tercer bebé en camino», continuó el médico. «Niño, 1.210 gramos». Un silencio tenso. Un murmullo de actividad frenética.
Y luego, no responde. Intubación inmediata. En algún lugar de la habitación, alguien contaba en voz alta, 1, 2, 3, masaje cardíaco. So-min sintió lágrimas calientes deslizándose por sus sienes, perdiéndose en su cabello. Quería gritar, suplicar, hacer algo. Pero estaba atrapada en su propio cuerpo, consciente pero inmóvil, como una espectadora impotente del nacimiento, y quizás la muerte, de sus propios hijos. «Tenemos pulso», anunció finalmente una voz femenina. Débil pero constante. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. Pero no había tiempo para celebrar. El último bebé aún esperaba. «Cuarto bebé», dijo el doctor Cho, y su voz, por primera vez, traicionó un leve temblor. «Niña, 980 gramos. Tan pequeña. Demasiado pequeña». El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio tenso de la expectativa, sino uno más profundo, más definitivo. «No hay pulso detectable», dijo alguien. «Comenzando protocolo de reanimación». So-min cerró los ojos con fuerza, ya no intentando mantenerse consciente sino escapar de una realidad que se desmoronaba en pedazos a su alrededor. Pero las voces la seguían, implacables. Adrenalina, 0,1 ml, sin respuesta. Aumentad a 0,15. Continuad con el masaje. Segundos. Minutos. Una eternidad comprimida en instantes de agonía. «Doctora Kim, hora del fallecimiento, no». La voz que interrumpió era firme, autoritaria. So-min tardó un momento en reconocerla, la señora Park. «No se darán por vencidos con mi nieta». «Señora, hemos seguido todos los protocolos, he traído al mejor equipo neonatal del país. Utilícelo». Una pausa tensa. Luego, la voz del doctor Cho nuevamente, «Apliquen el protocolo experimental». Ahora. Lo que siguió fue un caos de términos médicos que So-min no entendía. Solo captaba fragmentos: oxigenación por membrana, último recurso, consentimiento. Y entonces, cuando la oscuridad empezaba a reclamarla, lo escuchó, un pitido agudo, constante, seguido por el sonido más hermoso del mundo. «Tenemos pulso». Fue lo último que So-min oyó antes de que la inconsciencia la arrastrara por completo. Despertó. En una habitación diferente. Más grande, más luminosa, con ventanas que dejaban entrar la luz dorada del atardecer. El dolor sordo en su vientre vacío fue lo primero que registró. Lo segundo, la ausencia de los movimientos que la habían acompañado durante meses. «Mis bebés», susurró, la garganta áspera como papel de lija. «Están luchando». So-min giró la cabeza para encontrar a la señora Park sentada junto a la cama, las manos perfectamente entrelazadas sobre su regazo, pero con el rostro marcado por una fatiga que parecía haber añadido años a su edad. «¿Están vivos?». La pregunta salió como una súplica. «Los 4». La mujer mayor se inclinó ligeramente hacia adelante. «Pero no te mentiré, So-min. La situación es crítica, especialmente para la más pequeña. Quiero verlos. Aún no puedes moverte. Perdiste mucha sangre». La señora Park hizo una pausa, como considerando algo. «Pero puedo mostrártelos». Sacó una tableta elegante de su bolso y la encendió. La pantalla mostró una imagen en directo de la unidad de cuidados intensivos neonatals, donde 4 incubadoras ocupaban una sección completa. «Tengo cámaras instaladas». Ante la mirada sorprendida de So-min, añadió, «Cuando eres Park, ciertas reglas se flexibilizan». So-min no podía apartar los ojos de la pantalla. Tan pequeños, tan vulnerables. Cada uno conectado a una constelación de tubos y cables, sus diminutos cuerpos apenas visibles entre tanto aparato médico. «Son preciosos», murmuró, las lágrimas nublando su visión. «Son guerreros». La voz de la señora Park contenía algo que So-min nunca había escuchado antes: orgullo, pero también miedo. Especialmente ella, la pequeña. Amplió la imagen de la 4ª incubadora,
donde el bebé más diminuto descansaba rodeado de más equipamiento que los demás. ¿Tiene nombre?, preguntó la señora Park. So-min negó con la cabeza. No había elegido ninguno aún. Quería estar segura de que llegarían. Un silencio cargado de significado llenó la habitación. Ambas sabían lo precaria que era la situación, lo fina que era la línea entre la vida y la muerte que estos 4 pequeños transitaban. En nuestra familia, dijo finalmente la señora Park, tenemos una tradición. El carácter A debe estar en los nombres de la primera generación, Ji, en la segunda, lo sé, interrumpió suavemente So-min. Ji-oh me lo contó. La mención del nombre pareció congelar el aire entre ellas. Mi hijo no sabe nada aún, dijo la señora Park con voz controlada. Pero lo sabrá. Eventualmente. ¿Cuándo? Cuando sea el momento adecuado. So-min quiso preguntar cuándo sería ese momento, si antes o después de su boda con otra mujer, pero el agotamiento la estaba venciendo nuevamente. La tercera generación, comenzó la señora Park, retomando el tema de los nombres, tradicionalmente lleva el carácter Su. Su, repitió So-min, saboreando el sonido. Agua, pureza, vida. Exactamente. Con un esfuerzo supremo, So-min volvió a mirar la pantalla donde sus 4 hijos luchaban por sobrevivir. Su-jin, dijo, señalando a la mayor de las niñas. Tesoro precioso. La señora Park asintió, una leve sonrisa formándose en sus labios. Suo para el primero, continuó So-min, mirando al niño que había nacido primero. Protector. Un nombre fuerte. Me gusta. Su-min para el segundo niño. Pueblo brillante. Y finalmente, su mirada se posó en la más pequeña, la que había estado al borde de la muerte y había regresado. Sua, dijo con voz quebrada. Amada. La señora Park guardó silencio un momento, contemplando los nombres. Son perfectos, dijo finalmente. Dignos de su linaje. La palabra, linaje, resonó en la mente de So-min como un recordatorio de todo lo que estaba en juego, de los hilos invisibles que ahora la ataban a esta mujer y a la poderosa familia que representaba. ¿Qué pasará ahora?, preguntó, aunque parte de ella temía la respuesta. La señora Park se levantó y se acercó a la ventana. El sol poniente dibujaba su silueta en contraluz, destacando la elegancia de su postura, la carga invisible del poder y la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Ahora, dijo, sin volverse, comenzamos la verdadera batalla. El miedo se retorció en el estómago de So-min. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que salvarlos es solo el primer paso. La mujer mayor finalmente se giró, su rostro medio en sombras. Después viene protegerlos. De los medios, de los rumores, de los enemigos de nuestra familia que usarían su existencia como un arma. Y también, hizo una pausa significativa, protegerlos de ciertas decisiones de su padre. La implicación era clara, Ji-oh no sería informado hasta que su madre considerara que era seguro hacerlo. Hasta que todas las piezas estuvieran en su lugar. No puede mantenerlos en secreto para siempre, argumentó So-min débilmente. Por supuesto que no. La señora Park regresó junto a la cama y, en un gesto sorprendente, tomó la mano de So-min entre las suyas. Pero cada cosa a su tiempo. Por ahora, tu único trabajo es recuperarte. Y el mío es asegurar que esos 4 pequeños Park sobrevivan. Lee, corrigió So-min instintivamente. Son Lee. Una sonrisa enigmática curvó los labios de la señora Park. Por ahora. Antes de que So-min pudiera responder, la puerta se abrió y entró el doctor Cho acompañado por una enfermera. Necesitamos revisar a la paciente, anunció con profesionalidad. La señora Park asintió y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y miró a So-min una última vez. Descansa. Volveré mañana. Y recuerda nuestra conversación sobre el apartamento. La puerta se cerró tras ella,
dejando a So-min con la clara sensación de haber hecho un pacto con una fuerza que no comprendía completamente. Un pacto que podría salvar a sus hijos o destruir lo poco que quedaba de su vida tal como la conocía. Mientras el Dr. Cho revisaba sus signos vitales, la mente de So-min divagaba hacia los 4 nombres que acababa de pronunciar en voz alta por primera vez. Suo, Sumin, Sujin, Sua. 4. Vidas que dependían absolutamente de ella, y ahora, para bien o para mal, también de la formidable señora Park. ¿De dónde sacaste esto? Su voz sonó extraña incluso para sí mismo, como si perteneciera a otra persona. El director Kang, un hombre de 60 años que había servido fielmente a la familia Park durante décadas, mantuvo su expresión inescrutable. Llegó a mis manos hace unas horas. Creí que debía verlo, vicepresidente Park. Hyo sintió que el suelo bajo sus pies se desintegraba. 4. No 1, no 2, sino 4 bebés. Sus hijos. Los hijos que había abandonado sin siquiera saber de su existencia. ¿Dónde está ella? La pregunta salió como un rugido ronco. En el hospital universitario de Seúl. El director Kang le extendió una carpeta. Sufrió complicaciones hace 3 días. Los bebés nacieron por cesárea de emergencia. Hyo abrió la carpeta con manos temblorosas. Informes médicos, fechas, términos técnicos que apenas podía comprender en su estado de conmoción. Pero 2 frases destacaban entre todas: nacimiento prematuro, 30 semanas, y pronóstico reservado. Sin mediar palabra, Hyo tomó su abrigo y se dirigió hacia la puerta. Su compromiso con la señorita Kim, comenzó el director Kang. Al diablo con el compromiso. El ascensor descendió los 54 pisos en un silencio sepulcral. La mente de Hyo era un torbellino de recuerdos, arrepentimientos y preguntas sin respuesta. ¿Por qué So-min no se lo había dicho? ¿Desde cuándo lo sabía? ¿Y su madre? ¿Acaso ella? Una sospecha terrible comenzó a formarse en su mente. Al llegar al estacionamiento, su teléfono vibró. El nombre de Jeone iluminó la pantalla. Su prometida. La mujer que su padre había elegido para fortalecer la posición de la compañía. La mujer que no amaba. Dejó que la llamada se perdiera mientras encendía su auto. El hospital era un laberinto de pasillos iluminados con luz fluorescente. Hyo avanzaba como un autómata, siguiendo las indicaciones hacia la unidad neonatal. Un guardia de seguridad intentó detenerlo. Lo siento, señor. Solo familiares directos después de las horas de visita. Soy el padre, dijo Hyo, las palabras sonando extrañas y maravillosas al mismo tiempo. Soy el padre de los cuatrillizos Lee. El guardia pareció dudar. Hyo sacó su identificación, el emblema de Empresas Aneul brillando bajo la luz. Park Hyo, vicepresidente de Empresas Aneul. Esos niños son mis hijos y voy a verlos ahora. Algo en su tono, en la desesperación apenas contenida de su voz, convenció al guardia, que finalmente asintió y se apartó. La unidad neonatal estaba sumida en una quietud surrealista, interrumpida solo por el pitido constante de los monitores y el zumbido de las incubadoras. Hyo avanzó como en trance hacia la sección donde 4 pequeñas cápsulas transparentes estaban alineadas. Y allí estaban. Tan pequeños que apenas parecían reales. Diminutos seres humanos cubiertos de cables y tubos, luchando silenciosamente por cada respiración. ¿Quién es usted?, preguntó una enfermera, acercándose con expresión de alarma. Soy. Hyo se detuvo, incapaz de continuar, las lágrimas nublando su visión. Es el padre. La voz que respondió por él le heló la sangre. Hyo se giró lentamente para encontrarse cara a cara con su madre, tan elegante como siempre en su traje sastre oscuro, pero con una expresión que nunca le había visto antes, una mezcla de resignación y algo parecido al miedo. Madre, comenzó Hyo, pero ella levantó una mano para silenciarlo. Aquí no, ordenó con voz baja pero firme. Hablemos fuera.
Hyo lanzó una última mirada a los 4 milagros que acababa de descubrir y siguió a su madre hasta una pequeña sala de espera vacía. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, la furia que había estado conteniendo estalló. ¿Lo sabías? Su voz temblaba de rabia. ¿Todo este tiempo, lo sabías? La señora Park no se inmutó ante su ira. Lo supe hace un mes. Su voz era controlada, metódica. La encontré por casualidad en el mercado tradicional. Ya estaba en su 6º mes. ¿Y decidiste no decírmelo? Hyo apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. ¿Qué derecho tenías a ocultarme algo así? El mismo derecho que tuviste tú para abandonarla cuando te dije que tu padre estaba muriendo y necesitaba verte casado con Jeoneo antes de partir. El contraataque fue preciso, letal. El derecho que ejerciste cuando elegiste la empresa sobre ella. Las palabras golpearon a Hyo como un puño físico. Todo el aire pareció abandonar sus pulmones. Eso fue diferente, protestó débilmente. No sabía sobre los bebés. No, no lo sabías. Su madre cruzó los brazos. Porque ni siquiera le diste la oportunidad de decírtelo. Cortaste toda comunicación. Cambiaste tu número. Te mudaste a los apartamentos de la empresa. Cada acusación era un clavo en el ataúd de su conciencia. Ella tampoco me buscó, se defendió, aunque sabía lo débil que sonaba esa excusa. ¿Realmente crees eso? Su madre arqueó una ceja perfectamente delineada. La secretaria de tu padre bloqueó 23 llamadas suyas. Dejó 17 mensajes que nunca recibiste porque yo misma ordené que fueran borrados. La traición era tan profunda, tan completa, que Hyo tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. ¿Por qué? La pregunta salió como un suspiro dolorido. ¿Por qué harías algo así? La señora Park apartó la mirada por primera vez, contemplando la ciudad a través del ventanal. Porque pensé que era lo mejor para la empresa. Para nuestro legado. Hizo una pausa. ¿Para ti? ¿Para mí? Hyo rió amargamente. ¿Alejarme de la mujer que amo y de mis propios hijos era lo mejor para mí? En ese momento, sí, lo creía. Su madre volvió a mirarlo, y por primera vez, Hyo pudo ver el cansancio en sus ojos. Tu padre está muriendo, Hyo. El cáncer se ha extendido más allá de toda esperanza. Tiene semanas, tal vez días. Su última voluntad era verte continuar su legado, asegurar la empresa con una alianza estratégica a través del matrimonio. Una alianza estratégica, repitió Hyo con disgusto. ¿Es eso todo lo que significa mi vida para ustedes? ¿Un peón en su tablero de ajedrez corporativo? La señora Park dio un paso hacia él. No. Significas mucho más. Por eso, se detuvo, como si le costara continuar. Por eso he estado ayudando a So-min desde que la encontré. Hyo la miró con incredulidad. ¿Tú has estado ayudándola? Los mejores médicos. Un equipo de enfermeras especializado. Todo el apoyo financiero que necesita. Su madre hablaba rápidamente ahora, como si quisiera que entendiera. He preparado un apartamento para ella y los bebés cuando salgan del hospital. Con todas las comodidades, todo el personal necesario. ¿Por qué harías eso si no querías que estuviera conmigo? La señora Park cerró los ojos un momento. Porque son Park. Cuando los abrió, había una determinación feroz en su mirada. Porque cuando la vi, tan sola y asustada pero tan valiente, llevando a mis 4 nietos, algo cambió en mí. A Hyo le costaba reconciliar esta versión de su madre con la implacable mujer de negocios que siempre había conocido. ¿Y ahora qué? Preguntó, el agotamiento emocional tiñendo su voz. Mi compromiso con Jeoneo está anunciado. La fusión con Kim Enterprises depende de ello. Y acabo de descubrir que tengo 4 hijos luchando por sus vidas. Tienes una decisión que tomar, dijo su madre con una serenidad que contrastaba con la tormenta interior de Hyo.
La misma que yo tuve que tomar cuando descubrí a So-min. ¿Y cuál es esa? ¿Qué es más importante, el legado empresarial que tu padre desea o el legado humano que acabas de descubrir? La pregunta quedó suspendida entre ellos, pesada con implicaciones que alterarían el curso de múltiples vidas. Antes de que Hyo pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Una enfermera entró, el pánico evidente en su rostro. Señora Park. Es la bebé más pequeña, Sua. Está teniendo una crisis. El mundo pareció detenerse para Hyo. Sua. Su hija ya tenía nombre. Un nombre que no había elegido, una vida que no había conocido hasta hace minutos. Siguió a su madre y a la enfermera en una carrera frenética hacia la unidad neonatal, donde el caos controlado de médicos rodeaba la incubadora más pequeña. Saturación de oxígeno al 70% y cayendo, anunció un médico. Necesitamos intubarla nuevamente. ¿Dónde está el doctor Cho? Exigió la señora Park con autoridad. En camino, señora. 5 minutos. Hyo observaba la escena como si fuera una pesadilla. La diminuta figura de su hija, apenas más grande que su mano, luchaba invisiblemente contra fuerzas que no podía comprender. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, su voz apenas audible sobre el pitido de las alarmas. La señora Park lo miró con una emoción inesperada en los ojos. Rezar, dijo simplemente. Y decidir quién quieres ser para esta niña. Para todos ellos. En ese momento, como respondiendo a una llamada que solo ella podía escuchar, So-min apareció en la entrada de la unidad. Pálida, visiblemente debilitada, sosteniéndose en un soporte de suero con una mano mientras que con la otra se aferraba al marco de la puerta. Sus ojos encontraron primero la incubadora donde los médicos luchaban por salvar a Sua. Luego, como atraída por una fuerza magnética, su mirada se desvió hasta encontrarse con la de Hyo. El tiempo pareció congelarse. 7 meses de separación, dolor, sacrificio y secreto se evaporaron en ese único instante de reconocimiento. Hyo, susurró ella, y el sonido de su nombre en aquellos labios desató un torrente de emociones que Hyo había mantenido selladas durante demasiado tiempo. Dio un paso hacia ella, luego otro. El mundo alrededor, los médicos, las enfermeras, las alarmas, incluso su propia madre, se desvanecieron. Solo existían ellos dos y 4 pequeñas vidas que habían creado juntos. Lo siento, dijo él, las palabras tan inadecuadas para el abismo de arrepentimiento que sentía. Lo siento tanto, So-min. Ella no respondió. Su rostro, ya pálido, perdió el poco color que le quedaba. Sus rodillas cedieron. Hyo corrió hacia ella, atrapándola justo antes de que tocara el suelo. «Necesito ayuda aquí», gritó, sosteniendo su cuerpo inerte. Mientras los médicos acudían y el caos se intensificaba, Hyo sostuvo a la madre de sus hijos contra su pecho, sintiendo como las lágrimas ardientes rodaban por sus mejillas. En un solo día, había encontrado y podría perder lo que nunca supo que era el verdadero centro de su mundo. Contempló sus manos vacías. En una noche, su universo entero había sido redefinido, como si alguien hubiera movido todas las constelaciones a posiciones desconocidas. El teléfono en su bolsillo no dejaba de vibrar. Ya no se molestaba en mirar. Sabía perfectamente quiénes buscaban respuestas: Jeone, su futuro suegro, la junta directiva, los abogados corporativos. El mundo que había construido durante meses se desmoronaba, y extrañamente, no sentía pánico sino un extraño alivio. El sonido de tacones anunció la llegada de su madre. Llevaba las mismas ropas que horas antes, pero algo había cambiado en su postura. La rigidez habitual había sido reemplazada por un cansancio que parecía provenir del alma. Hablé con los médicos, dijo la señora Park, sentándose junto a él. Sua está estable por ahora. El equipo del Dr. Cho cree que superará la noche. ¿Y los otros? Min-hun y Hino están respondiendo bien. Son los más fuertes. Su madre hizo una pausa. Eunji muestra signos de una posible infección,
pero están administrándole antibióticos preventivamente. Hyo asintió, repitiendo mentalmente los nombres que So-min había elegido para sus hijos. Sus hijos. La realidad seguía golpeándolo en oleadas. ¿Cómo está ella?, preguntó, mirando hacia la habitación donde descansaba So-min, estable. Perdió mucha sangre, pero es una luchadora. Su madre le entregó un vaso de café. Como sus hijos. Bebieron en silencio por unos minutos, el pasillo vacío amplificando el sonido de sus respiraciones. 23 llamadas, dijo finalmente Hyo, rompiendo el silencio. So-min intentó contactarme 23 veces. Su madre mantuvo la mirada fija en el suelo. 23 llamadas a la oficina. Pero también fue personalmente 5 veces. Y te esperó frente al edificio de apartamentos durante 3 días consecutivos en diciembre, cuando nevaba. La señora Park suspiró profundamente. La seguridad tenía órdenes mías de no dejarla pasar. La confesión atravesó a Hyo como una daga. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque necesitas saber contra qué has estado luchando sin saberlo. Su madre lo miró directamente. Y porque debes entender lo que ella ha soportado. Hyo se levantó bruscamente, incapaz de contener la energía que bullía en su interior. ¿Cómo pudiste? El susurro cargaba más furia que cualquier grito. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Porque así me criaron, respondió con una calma inquietante. Porque así crecí, y así creía que debía ser el mundo. La empresa primero. El legado primero. Sentimientos después, si queda espacio para ellos. Se produjo un largo silencio antes de que continuara. Tu padre se está muriendo, Hyo. Su voz se quebró ligeramente, revelando una grieta en su armadura. Se está muriendo y su último deseo es verte continuar con lo que él construyó. La fusión con Kim Enterprises aseguraría que su nombre, nuestro nombre, perdure. ¿A costa de qué? Hyo señaló hacia las habitaciones. ¿A costa de ellos? ¿De ella? ¿De mi propia felicidad? Sí. La brutal sinceridad de su respuesta lo dejó sin palabras. Eso es exactamente lo que siempre hemos esperado. Lo que yo misma sacrifiqué cuando me casé con tu padre. Hyo la miró como si la viera por primera vez. ¿Tú tampoco lo amabas? Una sonrisa triste se dibujó en los labios de su madre. Lo llegué a amar, a mi manera. Pero cuando me casé, negó con la cabeza. Había otro. Un profesor universitario sin un won a su nombre pero con poesía en el alma. Tu abuela se aseguró de que nunca volviera a verlo. La revelación flotó entre ellos, reestructurando 30 años de historia familiar en segundos. Y ahora estás haciendo lo mismo conmigo. Lo estaba haciendo, corrigió ella. Hasta que vi a So-min en el mercado, con su vientre enorme, comprando verduras con el dinero contado, y supe que estaba viendo a mis nietos. Su voz cambió, adquiriendo una cualidad que Hyo nunca había escuchado. En ese momento algo se rompió dentro de mí. Toda la fortaleza que creí tener, todas las certezas. Hyo intentaba reconciliar esta nueva versión de su madre con la mujer que había conocido toda su vida. Pero seguiste ocultándomelo. Sí. Asintió gravemente. Me dije que era para protegerte, para proteger el acuerdo con los Kim. Pero la verdad es que tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que hicieras exactamente lo que estás haciendo ahora. De que eligieras con el corazón. El teléfono de Hyo vibró nuevamente. Esta vez, lo sacó y miró la pantalla. El rostro sonriente de Jeone lo observaba junto a un contador que marcaba 27 llamadas perdidas. Tengo que enfrentar esto, dijo, más para sí mismo que para su madre. Lo sé. Ella se levantó. Pero antes, deberías hablar con ella. Señaló hacia la habitación donde So-min descansaba. El monitor cardíaco indicaba que estaba despierta. Hyo sintió que su corazón se aceleraba. Se acercó a la puerta,
dudando por un instante. ¿Sabes qué es lo más irónico? Su madre habló a sus espaldas. Nunca te lo dije, pero investigué a So-min cuando comenzaste a salir con ella. Su familia tiene más dinero del que imaginas. Su abuelo fue uno de los fundadores de SH Electronics. Ella renunció a su herencia para dedicarse a la fotografía. La revelación golpeó a Hyo como un relámpago. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque cuando lo descubrí, ya había trazado otro camino para ti. Y porque ella nunca lo mencionó, lo que me hizo despreciarla aún más. Su madre bajó la mirada. No entendía que alguien eligiera el arte sobre el dinero, la pasión sobre la seguridad. Hyo cerró los ojos un momento, absorbiendo la ironía cósmica de la situación. Cuando los abrió, su madre se había ido, y él estaba solo frente a la puerta que lo separaba de la mujer que había amado y perdido. Con un suspiro profundo, entró. So-min yacía contra almohadas blancas, su piel casi del mismo tono. Pero sus ojos, esos ojos que habían capturado su alma años atrás, mantenían la misma intensidad. «Hyo», susurró ella, su voz apenas audible. Él se acercó lentamente, como si temiera que ella pudiera desvanecerse. «Estoy aquí», respondió, tomando suavemente su mano. La sintió fría, frágil, pero sus dedos se entrelazaron con los suyos con sorprendente firmeza. «Los bebés», comenzó ella, la preocupación nublando su mirada. «Están luchando. Como su madre». Hyo intentó sonreír. Sua tuvo un susto, pero está estable ahora. So-min cerró los ojos un momento, lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. «Debí habértelo dicho antes», murmuró. «Lo intenté tantas veces, lo sé». Hyo apretó su mano gentilmente. «Lo sé ahora». Mi madre se detuvo, incapaz de continuar. So-min abrió los ojos y lo miró con una expresión que lo dejó sin aliento. No había acusación, ni resentimiento. Solo una profunda comprensión que Hyo sabía que no merecía. «Tu madre ha sido muy buena conmigo estos últimos meses», dijo ella, para su sorpresa. «No al principio, cuando me encontró. Ese día pensé que me destruiría. Pero luego cambió. Como si algo dentro de ella se hubiera transformado». «¿No estás enojada?», preguntó Hyo, incrédulo. «Estuve furiosa. Durante meses». Una pequeña sonrisa triste apareció en sus labios. «Pero luego sentí las primeras patadas. 4 vidas creciendo dentro de mí. Y el odio comenzó a sentirse como un veneno que no podía permitirme». Hyo se dejó caer en la silla junto a la cama, abrumado por una admiración que le oprimía el pecho. «No te merezco», dijo finalmente. «Probablemente no». La honestidad en su voz lo sorprendió. «Pero nuestros hijos merecen a su padre. Así que aquí estamos». El silencio entre ellos estaba cargado de preguntas sin formular, de caminos posibles. «Mi compromiso con Jeoneo», comenzó Hyo. «Lo sé». So-min apartó la mirada. «Tu madre me lo dijo. La boda es en 3 semanas». «Era en 3 semanas», corrigió él. Los ojos de So-min volvieron a encontrar los suyos, una chispa de algo parecido a la esperanza brillando fugazmente. «¿Qué quieres decir?». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. En el umbral, impecablemente vestida a pesar de la hora, con maquillaje perfecto y ojos que irradiaban furia, estaba Jeoneo Kim. «Así que es verdad», dijo, su voz fría como el acero. «Mi prometido, el futuro presidente de Park Kim Enterprises, pasando la noche en el hospital con su amante». Hyo se levantó lentamente, colocándose instintivamente entre Jeoneo y la cama donde So-min yacía. «Jeoneo, este no es el momento ni el lugar». «¿Y cuál sería el momento adecuado, Hyo?». La heredera de Kim Enterprises dio un paso hacia el interior, sus tacones resonando como disparos en el suelo.
Después de que arruines el trabajo de nuestras familias durante los últimos 8 meses. Después de que mi padre tenga que explicar a los accionistas por qué la fusión del siglo se ha cancelado. Podemos hablar de esto en privado, insistió Hyo, consciente del monitor cardíaco de So-min que comenzaba a acelerarse. ¿Privado? Jeone rió sin humor. Tu pequeño secreto dejó de ser privado hace aproximadamente 3 horas, cuando tu madre llamó a mi padre para renegociar los términos. Hizo comillas con los dedos. Qué manera elegante de decir que estabas rompiendo nuestro compromiso. Hyo sintió que el suelo bajo sus pies se movía. ¿Su madre había llamado al presidente Kim? ¿Por iniciativa propia? No sabía, por supuesto que no sabías. Jeone finalmente miró más allá de él, sus ojos encontrando a So-min. ¿Así que esta es la fotógrafa? La madre de tus bastardos prematuros. La palabra, bastardos, encendió algo primitivo dentro de Hyo. Dio un paso amenazador hacia Jeone. Cuidado con lo que dices, advirtió, su voz descendiendo una octava. La tensión en la habitación era palpable, el aire tan denso que resultaba difícil respirar. Por favor. La voz débil de So-min cortó el silencio. Este es un hospital. Hay bebés intentando sobrevivir a pocos metros de aquí. Jeone la miró por primera vez realmente, notando su palidez, los tubos intravenosos, la fragilidad evidente en su cuerpo. Algo cambió en su expresión, como si una máscara se deslizara por un instante. Nunca quise casarme contigo, Hyo, dijo finalmente, volviendo a mirarlo. Fue idea de nuestros padres. Un matrimonio arreglado para el siglo XXI, disfrazado de romance corporativo para las redes sociales. Hyo la observó con sorpresa. Nunca me lo dijiste. ¿Y tú me dijiste sobre ella? Jeone señaló hacia So-min. Todos tenemos secretos. La diferencia es que los míos no nacieron prematuramente en incubadoras. Antes de que Hyo pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez fue el Dr. Cho quien entró, seguido por la señora Park. Disculpen la interrupción, dijo el médico, su expresión grave. Señor Park, necesitamos su presencia inmediatamente en la UCIN. Se trata de Eun-hee. La infección ha avanzado más rápido de lo que esperábamos. El mundo pareció detenerse. Hyo miró a So-min, cuyos ojos se habían llenado instantáneamente de pánico. Ve, susurró ella, intentando incorporarse. Yo también voy. El doctor Cho negó con la cabeza. Lo siento, señorita Lee, pero usted no puede moverse aún. La cirugía fue demasiado reciente. Es mi hija. Protestó So-min, las lágrimas corriendo libremente ahora. Hyo se acercó a ella, tomando su mano con firmeza. Te mantendré informada cada minuto. Lo prometo. Besó su frente antes de volverse hacia la puerta. Para su sorpresa, Jeone se había movido silenciosamente hacia un rincón, su rostro ahora una máscara indescifrable. Ve, dijo simplemente. Hablaremos después. Hyo asintió y salió corriendo tras el médico. En el pasillo, su madre lo alcanzó. Llamé al presidente Kim, confirmó sin preámbulos. Le ofrecí una alternativa a la fusión por matrimonio. Una verdadera alianza comercial, respaldada por activos reales en lugar de votos matrimoniales. ¿Por qué? Hyo apenas podía procesar esta nueva información mientras caminaban apresuradamente hacia la UCIN. Porque vi tu rostro cuando sostuviste a So-min en tus brazos. Su madre mantenía el paso a pesar de sus tacones. Y supe que era el mismo rostro que yo tenía hace 30 años, cuando miraba a alguien que no era tu padre. Llegaron a las puertas de la unidad neonatal. A través del cristal, Hyo podía ver el equipo médico rodeando una de las incubadoras. Su corazón se contrajo dolorosamente. ¿Y el presidente Kim aceptó? No lo sé. Su madre apretó brevemente su brazo. Pero ya no importa. Lo que importa está ahí dentro. Ve. Hyo respiró profundamente y entró,
preparándose para la batalla por la vida de su hija, mientras detrás, en la habitación que acababa de abandonar, dos mujeres que nunca debieron conocerse quedaban a solas, unidas únicamente por el hombre que acababa de salir. Aumenten la dosis de antibióticos, ordenó el médico. Y preparen el equipo de transfusión. Gio se mantuvo en un rincón, consciente de que su presencia podría estorbar. A través del plástico transparente, apenas podía distinguir el diminuto cuerpo de su hija. Tan pequeña, tan frágil y, sin embargo, luchando con una tenacidad que le provocaba un dolor agudo en el pecho. Señor Park, el doctor Cho se acercó finalmente, bajándose la mascarilla. La situación es crítica, pero estamos haciendo todo lo posible. ¿Se recuperará? La pregunta salió como un susurro ronco. El médico lo miró directamente, con esa honestidad brutal que solo los que han visto demasiadas tragedias pueden permitirse. Las próximas 12 horas serán decisivas. Su peso al nacer fue